No te preocupes porque tus hijos no te escuchan. Te observan todo el día. Madre Teresa de Calcuta. Me es grato presentar la segunda conferencia del día de hoy. Nos acompaña el maestro en psicoanálisis Abraham Josué Valdés Bernal, que nos comparte la ponencia titulada Paternidad responsable en tiempos de pandemia. Les invito a que veamos esta interesante ponencia. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el maestro Abraham Josué Valdés Bernal y en esta ocasión me toca compartir con ustedes la conferencia que denominé Paternidad Responsable y Compartida. Sé que como padres de familia tenemos muchísimas dudas en muchas cuestiones y por ello me gustaría ir aclarando algunas. Pero también para esto quiero presentarme. Entonces les pido que me sigan con la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy maestro, tengo mi base profesional como licenciado en psicología, aparte de que tengo la maestría en práctica docente por la Universidad Autónoma del Estado de México, y también soy maestro en en psicoterapia espiritual por la Universidad, el Instituto Universitario de Psicología y Psicoterapia, incorporado a la Iberoamericana de Puebla. También he hecho ciertas especialidades o diplomados o cursos, como lo queramos llamar, referentes a el diplomado en tanatología. Soy certificado por el Poder Judicial en mediación escolar. También tengo diplomados en lo que es en terapia bioenergética. Y obviamente mi experiencia se va más al consultorio privado, porque doy consulta. Y también soy orientador de preparatoria, entonces en este sentido podría comprender mucho la vida de sus hijos en esta etapa. Entonces, sí quisiera en este sentido darles como un enfoque no solamente desde una mirada de psicoterapia clínica, sino también dentro de la psicología educativa, poderlos apoyar y comprender el porqué de sus jóvenes y por qué ustedes también se sienten como se sienten. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Siempre en la vida tenemos preguntas y estas preguntas siempre van a hacer que nuestra vida tenga un sazón diferente, ¿sí? Si nosotros no tenemos preguntas, la vida se vuelve aburrida y entonces eso, pues, a nosotros se nos complica, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí se me vienen ciertas preguntas. Paternidad responsable, compartida, ¿qué rayos es eso? Y es algo que a mí como profesional de esta rama me gustaría mencionar. Vendrían ciertas preguntas que tal vez ustedes como papás se estarían haciendo. ¿Qué es la paternidad? Posteriormente, ¿qué es ser responsable, no? Porque nos dicen paternidad responsable. ¿Qué es ser responsable? Después dicen, ¿qué es una relación de pareja? Posterior podríamos preguntarnos, ¿qué es una familia? Y en cierta forma, los roles que se viven dentro de la familia. Sabemos que hay ciertos roles, pero también hay ciertas funciones y en esta conferencia vamos a irlo aclarando poco a poco. Y en cierta forma vamos a entender que la conjunción de estos roles y funciones nos dan una dinámica familiar. Y se los voy a ir explicando brevemente más adelante. Pero estas preguntas yo quisiera que tú como padre de familia comenzaras a hacerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Y si esta conferencia crees que te va a servir, comienza a hacerte estas preguntas. Te voy a dar unos segunditos para que empieces a que tú lo reflexiones un poco. ¿Sale? Entonces, sí me gustaría que en este sentido, antes de que tú tomaras la conferencia, pudieras entonces tener una libretita y en este sentido empezar a anotar todo lo que te estoy solicitando para que llevemos así como un seguimiento y al final de la conferencia tengas como ya una guía, no para darle solución en su totalidad, sino para que tengas una guía de cómo hacerlo, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Ok, ¿qué es lo que yo hago en consultorio y qué es lo que hago yo en mi trabajo diario en una preparatoria? Yo miro siempre a la vida desde un enfoque total. Si se dan cuenta en la imagen que tenemos enfrente,
es un ser vivo, es una imagen tradicional de Leonardo da Vinci, en esta imagen tradicional donde se vierten ciertas cosas, como ahorita lo voy a explicar. Nosotros somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Si dejamos de mirarnos desde esa mirada, desde ese enfoque, perdemos toda esencia. Entonces, a mí sí me gustaría que ustedes empezaran a entender, antes de complicarnos la vida, que es meternos a una relación o meternos a otra situación como es la familia, entendernos quiénes somos primero nosotros y posteriormente compartirlo con los demás. Entonces, en este sentido, podemos entender eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un ser biológico? Aquí viene la parte. Nosotros tenemos un cuerpo físico, lo sentimos, miren, lo tienes en tus manos, los sentidos nos dan validez de esto. Significa que podemos ver, observar, oler, escuchar, hablar, comunicar. Entonces, esto nos ayuda a que somos seres que podemos transmitir cosas. Entonces, en este sentido, esta parte biológica es inherente al ser humano. Eso no lo podemos borrar. Tú naces siendo un ser biológico. Estás lleno de células, compuesto de órganos, y los cuales te dan vida. Entonces, eso es a lo que me refiero un ser biológico. Posterior a esto, menciono que somos seres psicológicos. Y en esta parte psicológica creo que es la que me atañe a mí y es lo importante que yo podría compartirte. Aquí es donde nos ponemos a pensar no solamente en un proceso cognitivo, en qué estoy pensando, en cómo me desenvuelvo, sino simplemente entender que hay cosas que no se pueden tener tan tangibles, pero que son parte de nosotros. Y eso se llaman emociones y pensamientos. Entonces, las emociones y los pensamientos, todos los humanos las tenemos. Entonces, esto no lo podemos arrebatar. ¿Y cuál podría ser una emoción? El enojo, la tristeza, entonces la alegría. No sé si recuerdan una película, a mí me gusta muchísimo y siempre se las comparto, la de Intensamente, ¿no? Esa película que nos hace, a los que hemos visto esa película, que es de niños, muchos dirán que es para niños, no es cierto, ¿qué creen? Es una película para todos y en la cual podemos aprender. Entonces, sí les hago mención que en esa película se muestran nuestras emociones y cómo desde una mirada, si se dan cuenta, porque salen escenas con los papás y escenas con los niños. Y los niños te dan un enfoque totalmente diferente, que es donde se vierte esa película, pero también cuando el papá o la mamá participan, también salen sus emociones. Y entre ellos hay comunicación. Y esto es algo de la parte esencial que me gustaría estar compartiendo en esta charla. Somos seres sociales. ¿Por qué somos seres sociales, papás? Porque compartimos con los demás. No estamos aislados. Una persona que se aísla, por lo regular muere. Entonces, vivimos en comunidad. ¿A qué me refiero con eso? La primera comunidad que conocemos es la familia, es decir, tú y tu esposa y tus hijos. O tu mamá sola o tu papá solo con tus hijos, ¿no? O tú con tu papá, con tus, no sé, viviendo con tus suegros, hay una comunidad principal. Y no solamente se queda ahí, tú cuando sales de tu casa tienes más relaciones con la gente, es decir, tu trabajo, es decir, tus amigos. Entonces, es inherente que todos nosotros somos seres sociales. Y posteriormente, esta es una de las partes que jamás, o que yo creo que en este tiempo ya se está manejando. Somos seres espirituales. Es muy complejo explicar esta parte de la espiritualidad. No me refiero a una religión, no me refiero a eso, me refiero a que antes de eso hay un gran mundo, hay una gran esencia y que debemos rescatar. Entonces, ese gran mundo podría ser el compartir con nuestra naturaleza, con un ser creador, con lo que tú creas que sea para ti lo esencial, que te haga sentirte parte de este mundo, de este lugar. Entonces, hoy podríamos pensar que el que tú veas y seas consciente
de que vives en un mundo que se está desmoronando por el calentamiento global. Hoy tenemos una pandemia, hoy tenemos una cuestión de este tipo. Y ser no empáticos hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con que no nos conectamos unos con otros, y eso es la espiritualidad, más allá de un aspecto social, tiene que ver con nuestro interior y nosotros cómo lo estamos compartiendo con los demás. Entonces, si entendemos esto en una primera instancia, padres, papitos, y esto es algo que se los quiero mencionar porque cada vez que nosotros llegan ustedes a las prepas a preguntarnos cómo van sus hijos, mi pregunta siempre es la siguiente, ¿no? ¿Qué no sabes tú? Tú eres el primero que debes de saber. Tú eres el primero que debes de decirme mejor, yo soy el que te debo de preguntar, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo se desenvuelve tu hijo? ¿No? Y tú eres el que podrías decirme, mire, mi hijo es tal, tal, tal. Y entonces así podríamos entender otra cosa. Sin embargo, muchas veces ustedes van a las prepas y nos preguntan, ¿no? ¿Y qué crees? Que gracias a este acercamiento que tenemos con tus hijos, podemos contestarte, podemos decirte muchas cosas. Entonces, por eso hoy te digo que no perdamos de vista este enfoque, este modelo que te estoy presentando como principio. Y esto muchas veces yo lo manejo en psicoterapia y se los comento, es trabajar con uno mismo primero. Si uno no se entiende, si uno no se conoce, si uno no se comprende, si uno no se ama, obviamente todo lo demás va a ser vacío. Va a ser, bueno, ni me quiero meter en calificar qué puede ser, porque puede ser muchísimas cosas, porque todos tenemos muchísimas cosas. Entonces, a mí sí me gustaría que ustedes vayan contemplando esta parte, mirándola y entendiendo que si antes de ser papá, soy persona como un individuo. Entonces, sí es importantísimo entender si soy Abraham, pues Abraham primero y después soy papá Abraham. Entonces, es aquí la gran diferencia. Y esto es lo que quiero que vayas comprendiendo en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas en esta primera fase? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya he explicado qué es el modelo biopsicosocial espiritual. Vamos a poder entender, y quiero que tú lo hagas en tu libretita, vamos a hacer una pequeña gráfica de barras, ¿sale? En esta pequeña gráfica de barras vamos a poner así como de un lado de la sexta. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la prepa o en la primaria donde poníamos así una zona de la zona X y la Y? Así vamos a hacerlo. Y vamos a hacer una gráfica de barras. Y vamos a poner en la primera barra, vamos a poner lo que somos seres biológicos, seres psicológicos, sociales y espirituales. Vamos a hacer 4 barritas. ¿Y qué es lo que vamos a estar realizando en este ejercicio? Vamos a identificar primero. Quiero que identifiques cómo hoy te sientes, no mañana ni cómo ayer. Hoy cómo te sientes y que me digas en un porcentaje del 1 al 10 o del 1 al 100, como tú lo quieras manejar, cómo te sientes en cada una de las esferas que te acabo de explicar. En lo biológico, muchas veces la enfermedad física nos limita a ser lo que podemos ser en su totalidad. Entonces, si hoy te sientes enfermo, cansado, eso puede estarte limitando. Y eso me gustaría que lo dibujes tú en una pequeña gráfica, me digas del 1 al 10 o del 1 al 100, como tú quieras manejarlo, ¿cómo te sientes? Yo en este momento, Abraham se siente en un 80%, ¿no? ¿Por qué no me siento en un 100%? Porque pues por la pandemia no puedo salir y sentirme libre de poder tocar, abrazar y estar con los demás y simplemente respirar. Uno hoy tiene que salir con cubrebocas, ¿no? Y eso es algo que nos limita a sentirnos un poco, yo creo que en una normalidad total. Estamos en una nueva normalidad y así nos los han manejado y así se va a manejar por un buen rato. Entonces, es algo que yo quisiera que tú hoy te manejes y me pongas cuánto, en qué porcentaje. Entonces, Abraham podría decir un 80%. En la parte psicológica, pues compartiendo con los demás y mis emociones y todo esto, me siento un 90%. Obviamente es un trabajo diario, es un trabajo de meditación, un trabajo de lo que yo puedo estar haciendo para tranquilizar mis emociones. Y más allá de controlar, y es algo que se los puedo compartir, una emoción no se controla. Hay que saberla
transmitir, hay que saberla permear dentro de nuestra vida. Y esto significa que si la podemos permear, la podemos manipular a nuestra forma, la emoción puede ser enriquecedora y no puede ser fatal, ¿sale? Porque hay momentos en que una emoción puede ser desbordante y hasta hay veces, hoy he tenido en consultas, porque fíjense, todo se ha transformado. Ahora la consulta no solamente ha sido presencial, sino también virtual. Así como estoy ahorita haciendo esta conferencia con ustedes, así tengo a mis pacientes virtual y ellos en algún momento me han compartido que la ansiedad les ha ganado. Entonces, hoy Abraham podría decir en este momento que se siente en un 90%. En la parte social, ¿cómo me siento con la relación de los demás? Aquí podría decir un 50%, me siento como mocho partido, ¿sale? ¿Sabes por qué? Porque puedo estar bien aquí en casa con mi familia y eso, fíjense, yo creo que la mayoría de todos empezamos a decir al inicio de la pandemia, voy a estar en mi casa, voy a estar más tranquilo, voy a estar con mi familia. Qué padre, eso es algo que hoy no lo desprecio, y es hermoso, ¿no? Yo tengo 2 hijos, ver crecer a mis 2 pequeñitos en casa, estar con ellos, compartiendo con ellos, híjole, es una emoción grande estar descubriéndolos día a día, porque día a día ellos aprenden, hacen cosas diferentes, y cosa que ahorita vamos a ir explicando en esta cuestión de la conferencia. Entonces, ¿por qué me siento mucho? Porque después de eso, ya no está mi trabajo hoy. Mi trabajo está como limitado a una cámara, a un celular, a una computadora, y ya no, mi relación con los demás ya no la miro. O sea, es muy poco tener el contacto con los demás físico, entonces eso hoy, por eso puedo mencionar que me siento en un 50%. Y por último, en la parte espiritual, yo fíjense, día a día agradezco a mi Dios, al Creador, de poderme dar vida. Y el sentirme vivo me hace revivir que tengo que hacer algo diferente todos los días. Motivos de vida podrían ser muchos. Mi esposa, mis 2 hijos, mi trabajo, mi profesión, pero el que yo me sienta en este sentido vivo por mí mismo, por lo que soy, por lo que tengo, por mis ojos, por mis orejas, por mi vida, por mi cuerpo, eso es lo que me da esencia en lo espiritual, porque me conecta con mi ser, con el ser interior, con mi ser espiritual, en la parte macro, que podríamos decir, en la parte de un Dios o con la naturaleza, con el que te sientas conectado. Entonces, yo podría decirte que en esta esfera yo me siento en un 90%. Entonces, si te das cuenta, y eso es a lo que quería ver, esta pequeña gráfica lo que nos va a arrojar es una figura así, como, no sé si han visto la parte de un electrocardiograma, donde nos van diciendo un compás, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si hay una alteración dentro de un electrocardiograma, se maneja a veces muy rápido, muy arriba, muy abajo, pero si no se maneja en una cadencia, y eso es lo que yo quiero decir, cuando te digan que debes de vivir en un equilibrio de tu vida, el equilibrio no es esto, la forma lineal, eso no es equilibrio y eso es una mentira. Y eso es a lo que voy. Yo quiero que empieces tú en tu vida a entender qué es esta parte, que va a haber subidas y bajones en todos los sentidos. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo, quiero que tú lo permees, que tú lo reflexiones, lo pienses, y hoy cómo te sientes. Eso nos va a dar pauta para poder entender qué es lo que estoy haciendo hoy con mi paternidad. ¿Sale? Vamos a cambiarle a la diapositiva, por favor. Ok, aquí viene la parte científica. Miren, muchas veces yo quiero hacer de lado esta parte, pero inevitablemente mi formación no me lo permite, ¿no? Necesitamos darles fundamentos a ustedes para que sepan de qué rayos estamos hablando y quién nos dice, ¿no? Hay una teoría en un enfoque social, así ahorita como les dije, en la parte del desarrollo del ser humano, que tenemos una mirada biológica, social, espiritual, psicológica. Las especialidades nos van diciendo cómo es la vida del ser humano. Y una de estas especialidades dentro de la sociología entra en lo que es el construccionismo social. ¿Por qué no quiero dejar de lado esta parte? Porque lo que impacta en mi sociedad impacta mi vida. Somos inherentes, formamos parte de ello.
Fíjense, me hace recordar en algún momento de mi vida de estudiante, van a decir, ya hace mucho no. No, es cuestión de unos cuantos ayeres. Y en este sentido, platicábamos en la maestría, cuando estaba estudiando la maestría en psicoterapia psicoespiritual, un doctor, muy fregón, por cierto, este doctor decía, ¿qué creen? Que la próxima enfermedad, así lo decía él, es tener muchas personas enfermas mentales. Y le decíamos, ¿cómo que enfermedades mentales? Pues sí existen enfermedades mentales, ¿no? Sí, sí, pero hay una enfermedad que no se va a poder controlar. Y le preguntábamos, ¿cuál es esta enfermedad, doctor? ¿No, doctor? Y él nos explicaba, la primera enfermedad va a ser el pensar en nosotros mismos. Ah, caray, pues no está bien pensar en nosotros primero. Esas eran nuestras preguntas, ¿no? Sí, sí, pero de una manera narcisista. Uy, ¿cómo hacer esa parte narcisista? Ustedes me pueden preguntar qué es narcisismo, ¿no? Les podría decir, aquel que se ama ante todas las cosas, pero sobre todas las cosas. Ahí está la diferencia. Se ama, pero sobre todas las cosas. No le importa qué es lo que hay abajo, lo que hay arriba, sino solamente se mira en sí mismo. Y eso le podríamos llamar que estamos viviendo un hedonismo, un disfrute total de todo. Y eso es lo más complejo y difícil que podríamos mencionar el día de hoy. Hoy, si me gusta tomarme una cerveza, me la tomo, qué chido, y está padre, no hay problema. El rollo es, me la tomo enfrente de mis hijos y después a ellos les digo, no tomes. Ahí está el complicado, ahí está lo difícil. Y eso es algo que vamos a ir compartiendo ahorita posteriormente en las diapositivas, pero sí quiero que tú lo vayas entendiendo. Esta parte del construccionismo social nos dice que la sociedad nos dice qué tenemos que hacer. Y el doctor nos decía, entonces esta enfermedad va a existir por mucho tiempo y va a haber muchos asesinatos, va a haber muchas personas asesinos en serie, va a haber mucha gente que nada más se guste por sí mismo y mucha de esta parte de solamente vivir una vida hedonista, una vida en el placer, ¿no? No hablando de un placer sano, sino hablar de un placer que lastima a otro. Y eso es algo bien complejo y que está pasando el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas mujeres están muertas? Los feminicidios se escuchan muchísimo, se escucha mucho y la violencia, y ahora viene la contraparte, ¿no? Sale el feminismo radical y ahora sí, a darle a todo con lo patriarcal y empieza la lucha de poderes, ¿no? Complejo. Las enfermedades de que yo soy primero y sobre todo. Entonces, eso es algo bien importantísimo y este enfoque del construccionismo social nos lo dice. Cada época, cada tiempo en la vida tendrá sus formas de ser, sus estilos de vida y sus propias enfermedades. Qué difícil, ¿eh? Aquí voy. Hace 50 años, podríamos decir que una mujer, y esto lo voy a manejar en las siguientes diapositivas, pero si es necesario sacarlo, tenía que estar en la casa con los hijos criándolos. Hoy el pensamiento ha cambiado totalmente. Hoy la mujer tiene la posibilidad de salir a trabajar y compartir con el esposo el mismo entorno del trabajo y compartir no solamente la cuestión de irse a trabajar, sino la cuestión económica, compartirla. Entonces, algo que ha cambiado por la etapa de la vida. Y eso es a lo que me refiero. El construccionismo social nos decide que hay tiempos, espacios muy diferentes. Hoy la pandemia nos mantiene en una sociedad totalmente diferente y no fue una situación en México solamente, sino fue una situación mundial, donde todo el mundo se transformó, donde todo el mundo cambió y puso un stop, un alto. Y después de este alto empezó a entender que algo está pasando en la vida. Y esto es algo que a mí me gustaría que tú pudieras entender. Si ya te dije ahorita que te pusieras a reflexionar en el ejercicio anterior de la grafiquita de cómo estás tú, también hoy sería poner un alto de cómo está hoy mi sociedad, cómo la sociedad me está invitando. Las noticias te van a dar una radiografía, yo podría decirlo, de una parte muy negra del ser humano, porque te manejan ciertas noticias tendenciosas y que limitan simplemente el poder comprender al ser humano
Y por esas noticias y por esa situación de la televisión, redes sociales y todo lo que estamos hoy manejando, porque hoy la televisión ya no es lo que era antes, hace 50 años, hace 25 años, la televisión era el boom, hoy ya son las redes sociales. Hoy ya podemos entendernos, veo a señores grandes en TikTok haciendo videos, ¿no? Y ya conectados y pudiendo expresar sus emociones. Ha cambiado totalmente y eso es a lo que me refiero, lo que mira el construccionismo social, y lo dice así, la conducta humana y la realidad social como algo que se construye en la vida cotidiana a partir de una reciprocidad entre la sociedad y la persona. Siempre va a haber una conexión entre nosotros, la sociedad y nosotros. Las personas somos el producto de los procesos sociales específicos. La sociedad nos va a decir cómo ser, cómo vivir, qué tenemos que estar haciendo. Si no lo llegamos a hacer, estamos fuera, estamos out, dirían por ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos muy atentos. Y dice, se construye el conocimiento y la realidad social a partir de la actividad, es decir, de lo que estamos hablando, de los sujetos, es decir, subraya el poder constructivo del lenguaje en el marco de las relaciones sociales. Y aquí viene un nuevo término y es el que nos va a conectar a la siguiente diapositiva, las relaciones. ¿Le podemos pasar, por favor? Todo inicia, y así lo puse yo, todo inicia con un enfoque relacional. ¿Qué rayos es eso? A ver, explíquenme. No entiendo. ¿Qué tiene que ver con la relación? Voy a manejármelo desde un enfoque psicoanalítico. Dentro de las teorías o teorías de la psicología hay una parte que se llama psicoanálisis. Pero hay una autora en específico que me gusta hablar de ella en esta parte de la relación. Sí, se llama Melanie Klein. Si quieren buscarlo por ahí está el nombre proyectado. Esta autora maneja una teoría que se llama relaciones objetales. Un poco complicada, pero bien sabrosa cuando uno lo va entendiendo. Ella, ahorita se lo voy a explicar, ella nos menciona que el primer contacto del ser humano, es decir, del bebé, de un bebé, o es más, vámonos antes, dentro del vientre de la madre, la primera relación que existe es madre e hijo. No hay otra relación principal. Esta es la primera relación que existe en toda la vida. Imagínate, aquí viene el primer punto. ¿Cuántas personas han decidido tener a sus hijos porque quieren tener a sus hijos? Y son preguntas que a mí me gustaría que tú vayas reflexionando. Hay mucha gente que se tuvo que casar porque se embarazó, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo eso en lo que es la paternidad responsable. ¿Por qué meto esto antes? Para que tú vayas comprendiendo que no solamente es una política lo que voy a manejarte en la paternidad responsable, sino que hay una base científica que nos hable del porqué de esto. Entonces, ella dice que la primera relación, ya te lo dije, es relación mamá e hijo. Desde el vientre materno hasta que el bebé nace. Y en esa primera relación, ¿cómo se construye la primera? Entonces, la primera opción que ahí manejé es relación con tus padres. Y la primera relación es con mamá. Si mamá existió dentro del parto o durante el parto y después del parto, ¿qué crees? Y lo voy a decir abiertamente. Vamos a tener a personas más sanas, mentalmente hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe una relación con alguien más que me está mostrando amor, fraternidad, paciencia, muchos de los valores y sobre todo la congruencia de estar con alguien más. Entonces, esa primera relación si se rompe por cualquier rollo, puede ser por un aborto, puede ser por una cuestión de ¿cómo podemos llamarle? De que la mamá no se quiso ser responsable y lo dejó en un hospital o lo dejó olvidado o lo regaló, lo tiró. El bebé que está ahí podría ser de estas personas que te dije anteriormente, que podría construirse una personalidad conflictiva. No es una ley, quiero que se quede claro, no es una ley, porque podemos tener chavos que nacieron sin papás y son excelentes personas, totalmente diferentes. Pero si podemos entender que si una parte, un referente que es mi madre, el primer amor que debe de existir, no existe, no está,
no se presenta, ahí tenemos el primer dolor más grande como formación de persona. Entonces, por eso el ser humano debe ser atendido en todas las áreas. Hay muchos hospitales, a mí me pasó y les comento, tuve un hijo prematuro. Y este hijo prematuro estuvo cañón porque estuvimos un mes en el hospital. Y veíamos cómo mi hijo iba teniendo su evolución personal, su crecimiento personal, pero queríamos abrazarlo más, pero no nos dejaban abrazar más. Y así es lo que pasa muchas veces en muchos hospitales, muchos niños olvidados, muchos niños dejados, muchos niños, y estos niños no tienen esta conexión con nosotros y con la demás gente. Entonces, yo se los comento en esta situación de experiencia de vida, y es ahora que lo tengo en casa, cambia todo. Cambia todo porque tú le das a tu hijo una atención totalmente diferente, y eso es a lo que quiero ir mencionando posteriormente en esta conferencia, pero sí es muy importante cómo tú vives esta relación con tu hijo, cómo la estás desarrollando. Y quiero que te empieces a reflexionar en tu mentecita y en tu corazón, hacer la conexión de aquí a acá y pensar cómo es mi relación con mi hijo. Ahora viene otra parte más. ¿Cómo es la relación con mis hermanos? Ya estamos acá como papás. ¿Cómo fue la relación con mis hermanos? Fíjense, si hubo ausencia de mis papás porque se fueron a trabajar o porque murieron muy tempranamente o porque nos dejaron, y si tuvimos hermanos, los hermanos fungen muchas veces esta relación de alguien más. Podría sustituirse hasta un rol de padre, ¿eh? Y esto es algo que posteriormente lo voy a estar trabajando en la siguiente diapositiva que les voy a mencionar, qué es lo que pasa. Pero mientras, aquí nos quedamos para irle dándole como que un toque diferente. Después viene la relación con tu entorno próximo. ¿Y cuál es tu entorno próximo? La escuela, el trabajo y todos los lugares donde tú puedes visitar y puedes estar. ¿Cómo te estás relacionando en ese lugar? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te juntas? Si te juntas con la amiga conflictiva, aguas. Si te juntas con el amigo conflictivo, aguas. Si te juntas con el amigo que le gusta el tomar, aguas. ¿Qué te gusta con el amigo que que es trabajador? Que bueno, ¿te das cuenta cómo vamos calificando muchas veces las cosas? Y es allí donde yo quiero que empieces a tener conciencia de eso. Parte de la conferencia es que al final te des cuenta. Esa es la parte que a mí me gusta y que siempre les digo en terapia. Cuando tú me digas, me doy cuenta o soy consciente de, me doy un aplauso y te doy un aplauso a ti porque ya lograste el objetivo. Ya creciste, ya lo hiciste y dijiste y asumiste lo que tenías que hacer. Entonces, checa cómo son tus relaciones y con quién te estás relacionando. ¿Sale? ¿Cómo es la relación en pareja? Otra de las cuestiones bien difíciles. ¿Cómo me relaciono con mi esposa, con mi novia, con mi pareja de familia? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Gritos? ¿Insultos? Cosas por el estilo. Empieza a pensar qué es el primer factor que te iba a relacionarte con tu pareja. ¿Cuál sería al despertar? ¿Qué es lo primero que piensas de tu esposo, de tu esposa, de tu amante? No, no es cierto, la amante no la metemos aquí. Pensamos en alguien, en nosotros, pensamos en nuestro ser que nos está compartiendo la vida. Aquí, ¿cuál es mi primer pensamiento ante ella o ante él? Piensa. Y a mí me gustaría que después de esto reflexionemos. Y posterior a esto viene la relación dentro de la familia, y aquí ya se involucran papás, es decir, relación de pareja, pero también la relación que llevo con mis hijos. Y esto lo voy a especificar en la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a continuar. Otra diapositiva más, por favor. Otra más. Ahí estamos. Un enfoque desde la terapia sistémica. Qué importante es entender que no solamente el ser humano puede ser mirado desde un ojo, porque si no, si nos quedamos ahí, nuestro pensamiento se hace muy reducción, se hace una reducción muy grande.
Hay que entender que somos parte de un todo y para poder entender al todo podemos entender que son miradas diferentes y estas miradas nos ayudan a entenderlo. Y es la parte teórica que les dije o científica que quiero mencionar. La terapia científica, yo retomo a dos autores bien importantes en ella, Salvador Minuchin, con su teoría estructural de la familia, y con Virginia Satir, sobre todo en la dinámica familiar. Estos dos autores, fíjense, no los retomo no solamente porque me son particularmente especiales, porque en la licenciatura yo hice algo referente a la familia y sobre todo la dinámica que se vivía en una familia. Va a estar bien complicado, te lo digo, así se llamaba el tema, el tema de mi tesis. Decía, dinámica de una familia nuclear a monoparental a partir de la muerte del padre. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué es eso? Simplemente era la dinámica de una familia cuando existía papá y mamá. Cuando muere papá, ¿quién va a fungir el siguiente papel? ¿Quién lo va a sustituir? ¿Y cómo se maneja esa dinámica? Eso es lo que yo quiero decirte en esta diapositiva. Dice, la célula de la sociedad es la familia. No vamos a partir de otra forma, sino la familia es lo principal. Yo aquí sí quiero ser muy enfático. Tal vez me vas a tachar de ser muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy conservador. Pero la verdad, vamos por ahí. Si yo, como persona, tengo una familia, es decir, representante, papá, mamá y los hijos, vamos a tener, dice la misma psicoterapia, vamos a tener un equilibrio, una homeostasis. Ellos lo dicen así, es un equilibrio dentro de la familia. ¿Por qué un equilibrio? ¿Por qué teoría de sistemas? ¿Por qué la terapia sistémica? Esta teoría nos explica que el ser humano o la familia formamos parte de un todo. Si uno no está, ¿qué es lo que pasa? No se queda ahí el sistema, sino el sistema va a buscar siempre equilibrarse y eso es a lo que le llamo homeostasis. Entonces, si no está papá o no está mamá, siempre esa figura se va a tener que rescatar de algún lugar, de alguna forma. Puede ser un tío, un abuelito, una tía, un primo. Alguien sustituye el papel del otro. Y eso es algo importantísimo y va a pasar en todos lados, sobre todo en los papeles de papá, de papel de papá y de mamá. Entonces, a mí sí me gustaría que tú lo pensaras, lo reflexionaras y me empezaras a decir, ok, ¿qué tipo de familia soy? ¿No? Y ahí te dije tipos de familias, la tradicional que te acabo de decir y que es la parte muy conservadora, pero hoy existe la familia monoparental y que no puedo hacer ciego, mamás solas o papás solos teniendo a sus hijos, dándoles una vida de calidad a sus hijos, ¿no? Y entonces hoy entendemos que la familia no solamente es papá, mamá, hijo, sino también mamá que se hace responsable de sus hijos. Entonces eso también se llama familia. Hay una gran diferencia de familia a matrimonio y este es otro tema que no me gustaría tomar porque esa es otra charla, ¿no? Otra cuestión y la verdad aquí me quería quedar en este sentido para que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que es la familia y hacia dónde vamos. Pero dentro de esta familia existen, y así lo menciono yo en mis diapositivas, existen subsistemas dentro de esta familia. Ya lo había dicho hace ratito, el primer subsistema dentro de la familia, relación de pareja, papá, mamá, ¿sale? Y si no está mamá o no está papá, ¿con quién me estoy relacionando yo para poder educar a mis hijos? Y eso es algo que se va a estar trabajando, ¿sale? El subsistema parental, aquí ya no es la pareja como tal, sino yo, papá, con mi hijo. ¿Cómo estoy llevando esta relación con mi hijo? Y esto es particular, papás. Aquí sí no es que somos dos, no. Tu papá, ¿cómo te estás relacionando con tus hijos? Tu mamá, ¿cómo te estás relacionando con tus hijos? Es una situación diferente, es un papel diferente. Me han llegado personas en divorcio, me dicen, es que mis hijos están lastimados. Y les pregunto, ¿por qué están lastimados? Porque los papás violentaron. Y se violentan tanto, en lugar de entender que la relación que se rompió
fue la de pareja y no de papás con hijos, ahí está el gran conflicto, ¿no? Y yo se los comparto. Mucha gente que va y que está divorciada, lo que hizo mal, y así lo voy a decir literalmente, fue traspasar los problemas de pareja con los hijos. Y ese es el gran principal factor del por qué muchas veces tus hijos en la prepa pues reprueban, no les interesa, pues obviamente sus papás están dando en la madre, imagínate, pues ahí está la cuestión más complicada. Ellos buscan subsistir, buscan sobrevivir exactamente a una situación. Y ahora agrégale la pandemia mucho más, ¿no? Los limitas de estar viviendo en la relación con los demás, y más cuando son chavos, más todavía se permea esta parte. Y viene la relación de hermanos, fíjate. Ya te dije, relación pareja, relación papá con hijos, pero una relación que nadie va a sustituir es la de un hermano. ¿Qué pasa si no tengo un hermano? No pasa nada, simplemente esta relación te la brincaste o, en definitiva, tuviste algún primo o alguien más que te acompañó cuando estuviste chiquito. En gran fortuna. Pero hay muchas veces que muchos chavos o muchas chavas, muchos jovencitos que viven solos. Entonces, aquí es entender, y es la parte que vamos a ir continuando en esta conferencia, irle dando un sentido real a esto. Pero cuando son hermanos, la relación de hermanos es bien bonito entender cómo entre ellos se pueden amar, cuidar, entender y hasta poder sustituir el rol de los padres cuando hay ausencia de ellos. Entonces, los hermanos fungen de esta forma. Para ello menciono ciertos conceptos que dentro de la terapia son importantes de mencionar. Los roles. ¿Qué roles me da la sociedad para yo entender? Anteriormente, podríamos decir, cuando hice mi tesis de licenciatura, sí lo voy a citar, fue en el 2008, ahí venía algo bien interesante, ¿no? Los roles que se manejaban tradicionales de la familia era papá irse a trabajar, papá da sustento económico, papá da el apoyo emocional de fortaleza, mamá se queda en casa cuidando. Ese era lo que en teoría es lo tradicional, ¿no? Hoy yo pondría en tela de juicio eso, pero no lo descarto, fíjense. Y aquí es donde es donde se queda mi parte conservadora. ¿Sale? Yo puedo decirte que hoy esa figura ya cambió. Los roles que se nos establecen por la sociedad, y es más, hasta las políticas públicas nos dicen la mujer tiene que estar al 50% igual que el hombre, ya hay diputados al 50%, se supone que todos tenemos que ganar lo mismo teniendo los mismos puestos, muchas cosas que luchan, muchas mujeres inalcanzables y lo han logrado. Y aquí sí respeto a las mujeres feministas, no a las radicales, ahí sí estoy en contra con ellas, pero sí a las mujeres que han luchado por la liberación de la mujer. En este sentido, no de un yugo patriarcal como se ha querido mencionar, sino de un darse cuenta de que también ellas forman parte de algo diferente. Y eso es algo que me gustaría mencionarles. Más allá de echarle la culpa a alguien más, yo me doy cuenta que no solamente estoy por esto, sino para fungir otros roles. Y ahí vienen las funciones, ¿no? Que se nos establecen. Entonces, antes la mamá era la que criaba a los hijos dentro de la casa, ¿no? Hoy ya podemos ver a los papás dando una crianza diferente a los hijos, las mamás dándose de topes porque el papá trae a los hijos cargando y uno del brazo, del otro del pie y dando marometas, la mamá infartándose, cosas por el estilo que son tradicionales y que los hombres hoy están tomando parte de esta crianza. Y es algo que voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Y la misma dinámica, hace rato te lo dije, al inicio, cómo se sustituyen estas funciones, estos roles cuando hay una ausencia de alguien, sobre todo de la parte de papá y mamá. Entonces, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Y aquí es donde, dirían por ahí, vamos a darle ya causa a esta conferencia. Ya vamos a darle finalidad a esto. ¿Por qué llamarle paternidad responsable? Y ahí lo pongo primero, no es un programa social ni un programa político. Quiero que quede bien claro.
Hoy tal vez los políticos, los gobernadores, las instancias mencionen esta parte de la paternidad responsable más como una dinámica que se debe de cumplir, pero no como algo que se tiene que vivir en carne propia y que se tiene que experimentar en carne propia, ¿no? ¿Quién me enseña a ser padre o madre? Fíjense, esta pregunta es la del millón, ¿no? ¿Y qué creen? Tampoco se las voy a responder hoy, porque esto se responde conforme tú vas viviendo tu vida como papá. No hay otra forma. Y voy a definir ciertos conceptos que son para mí importantes. ¿Qué es la paternidad? Dice este concepto y dice, es la relación que los hombres y mujeres establecen con sus hijas e hijos en un marco de una práctica compleja, dense en cuenta hasta que lo manejan complejo, en la que participan factores culturales y sociales, y a que a medida que pasa el tiempo, la vida tanto de los padres como de los hijos se van transformando. Esto no se queda nada más así, no es lineal. Si yo tengo un hijo de 1 año, como papá funjo una función, pero si tengo un hijo de prepa, mi papá ya tiene otra función. Entonces, esto es algo que voy a estar diciendo en las siguientes diapositivas. Entonces, se trata de un fenómeno cultural. ¿Se dan cuenta? Lo que les dije desde un inicio, no somos seres como separados, sino somos un ser dividido, pero somos al final todo integrado. Cultural, social y subjetivo que relaciona a los padres con sus hijos cumpliendo su papel como tal en distintos argumentos. No solamente es cumplir con lo que me dicen que tengo que ser, sino realmente asumirlo y llevarlo a la práctica. Le pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Ok, manejo ciertos conceptos y esto es lo que voy a ir explicando. Dice, la educación. Dentro de la casa, una de las principales, y eso nos peleamos con ustedes los maestros, es en casa se da la educación. Nosotros damos formación. Ustedes los educan. Ustedes les dan cómo se deben de comportar ante ciertas adversidades. Ustedes son los que deciden. Pero si papá y mamá se llevan la contra y siempre están peleando y siempre están en contra de todo lo que están haciendo, pues sus hijos nunca van a entender realmente qué es lo que están pidiendo ustedes. Voy a poner un ejemplo claro de esto. Si a mi hijo yo quiero que no digan mentiras, pues obviamente no digas tú mentiras, ¿no? Pero la primera parte sale, pues tú dile a tu papá que te fuiste al parque cuando realmente te fuiste con el novio, ¿no? Entonces, nosotros somos quien fomentamos esta ambigüedad, pero también le podemos decir mensajes muy diferentes y sobre todo también si no somos congruentes con la pareja, es decir, si mi pareja no me respalda, el mensaje va a ser igual, ¿eh? O sea, pues dile a tu mamá, es lo tradicional, dile a tu mamá que te dé permiso, ¿no? El papá no se hace responsable y entonces mamá es la que toma la batuta y dice, dile a tu papá. Entonces el chavito, ¿qué dice? Pues ninguno de los dos me está dando mi solución, entonces yo la busco solo. Y ahí es donde ellos buscan de cierta forma entender lo que están viviendo en su tiempo. Por eso te lo digo que va por tiempos. Después viene la palabra responsabilidad. No podemos ser, y te lo dije, la paternidad responsable tiene que ver con esta parte de asumir. Yo, Abraham, asumo mi parte de papá y no solamente es asumir, en mi caso, llevar el pan de cada día a mi casa. No, asumir que lo tengo que amar, lo quiero amar. Y esa es la diferencia, fíjate. Yo quiero amar a mi hijo, quiero darle lo mejor a mi hijo, a mi hija. Y entonces, ¿cómo se lo voy a dar? Siendo congruente con mi vida. Si no soy congruente con mi vida, muchas cosas, y eso de allí donde en terapia yo lo manejo y les digo a los chicos o a los papás cuando me llevan, fíjense, me llevan los papás a un hijo que está en problemas en la preparatoria, les digo, ok, les doy gracias por traerme al chico, pero quien debe de tomar la terapia son ustedes. Y es la primera sorpresa, ¿no? ¿Por qué nosotros, no? Porque necesitamos comprender qué estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, es ahí tomar la responsabilidad. Entender la integración, no como una parte separada, sino somos seres
que formamos parte de un todo. Dentro de la familia existen valores que deben ser fomentados y deben ser la base para poder trascender en la vida. Si un chavo no tiene valores y no los conoce, si en la escuela le dicen es que el valor del amor y tú no le dijiste que era el amor, él no lo va a entender. O el tipo de amor que tú le diste fueron los madrazos, pues imagínate el amor para todos los demás de él va a ser los madrazos. Y no está mal, fíjate, aquí viene el punto. Cuando vienen en terapia les digo, qué bueno que estás en terapia, porque te vas a dar cuenta de lo que vas a hacer contigo. Y eso es lo importante. Y con esto vamos a ir concluyendo ya la conferencia. Dice, todo va por etapas, papá. Fíjate. Y aquí es donde yo voy a dar y voy a ser más condescendiente contigo. El nacimiento es una parte. ¿Te has dado cuenta que tú duermes menos cuando hay un bebé en casa? Pero hay muchas veces que la que asume el papel de estar al 100% con los hijos es mamá, porque le da de comer al bebé, tiene la posibilidad, pero tú como papá, ¿qué puedes hacer ahí? Fíjate, te voy a platicar algo que yo hago con mi esposa, ahorita que tengo a mi hijo pequeño. Ella en la noche se queda al pendiente, le da de comer a mi bebé, pero al término de que él termina de comer, me despierta y me dice, te toca que lo pongas a eructar, ¿no? Entonces, aunque el papá esté todo dando vueltas, cayéndose de sueño y todo eso, se para. Y en este caso yo me paro y pongo a eructar a mi bebé, ¿no? Esa es la parte donde tenemos que ser correspondientes al otro. Esa es la parte de que tú tienes una función, yo tengo otra función, pero al final podemos compartir las funciones. ¿Sí? Y aquí no es de que, ay, entonces tú eres un mandilón. No, aquí eso ya no existe. Y es algo que quiero que trabajemos, y esos son los paradigmas famosos, o los, podríamos mencionar muchas palabras referente a esto sobre cómo la gente o cómo la sociedad nos ha dicho cómo vivir. Entonces, en el nacimiento se vive de una forma. Y de ahí nos vamos a brincar de los 0 años. Te lo dije desde antes, puede ser desde el parto, desde el vientre de la mamá, como el papá también está asumiendo su responsabilidad. ¿Y cómo es asumir? Pues acompaña a tu esposa a las consultas ginecológicas. Eso sí es algo bien importante. Una mujer que se siente acompañada, una mujer que se siente en esto, siempre te va a dar la oportunidad de que muchas cosas positivas pasen en el matrimonio, pero sobre todo pasen dentro de tu familia, ¿no? Fomentas relaciones. Algo que te lo dije al principio, es cuestión de relacionarnos. Entonces, si hay una relación fuerte entre papá y mamá, pues qué padre. Eso sería el primer paso. El siguiente, ya nos pasamos te lo digo, de los 0 a los 4 años, cuando tu hijo empieza la kinder. Antes tú lo tienes en casa y lo vas educando en casa. Pero ya cuando empieza el kinder, que empezamos de los 4 y voy a brincarme hasta los 12, que es la primaria, el papá cambia su rol. Ya no lo tiene al cuidado al 100% él, ya le dio la educación que tenía que haberle dado, y la escuela forma la otra parte. Por eso decimos que en la escuela somos formadores, damos el conocimiento, damos experiencias, hoy le llamamos nosotros aprendizajes esenciales, desarrollamos esos aprendizajes en los chavos, con los niños. Entonces, en la escuela el joven, en este caso el niño de kinder, el niño de primaria, el infante lo podríamos llamar así, él empieza a construir unas relaciones diferentes. Es más, empieza a compararse con los demás niños. Es que mi papá sí está, mi papá no está. Yo no tengo papá, yo no tengo mamá. Entonces los mismos niños empiezan a compararse con los demás. Pero si tú no estás en casa, si tú no le das esa orientación, si tu hijo tiene esas dudas y porque no le pudiste dar amor y no le pudiste dar comprensión y no le diste el tiempo, tu hijo puede vivir muchos problemas más adelante. Entonces, empieza a reflexionar hoy. Después viene otra etapa de vida. Tu hijo en la adolescencia, y aquí quiero abarcar desde secundaria y preparatoria. Son cuando los hijos
empiezan a tomarse decisiones solos, ¿no? Y podríamos mencionar que es cuando tus hijos, bueno, se han presentado ya casos que desde primaria ya los niños tienen relaciones coitales, o que los niños están tomando, fumando, y muchos de los cuestiones, nosotros le llamamos, se me fue el nombre, son de riesgo, nosotros le llamamos conductas de riesgo, donde el chavo va entendiendo que la sociedad le enseña a él cómo tiene que actuar. Entonces, hoy es algo que yo te tengo que decir, papá, si tú no lo educas, si tú no estás en casa, no tienes por qué criticarlo. ¿Por qué? Porque él está tratando de formar su vida. Entonces, ¿qué significa? Tienes que estar al pendiente de tu hijo ya. No esperarte, no decir lo llevo al terapeuta porque nada más me haces rico a mí. No, tienes que tú asumir tu parte. Y vamos a la última etapa de crecimiento, que es de la juventud, universidad e inicio de la vida laboral. Aquí ya el papá debe de sentirse diferente porque el joven ya tomó una decisión, ya está estudiando algo que le gusta, pero ya tiene fomentado valores, educación sexual, tiene mucho ya interiorizado dentro de su ser, pero quien estuvo detrás de esto, ahora sí, como el detrás de cámaras, somos nosotros los papás. Si tu hijo ingresa a una licenciatura, fíjate, es algo que yo lo comentaba mucho con los papás de mi preparatoria, les digo, ¿cuál es la referencia de vida de tu hijo? Y muchos de ellos me decían, ¿qué cree, maestro? ¿Qué es el primero que va a estudiar la universidad? Y les digo, qué bueno, felicidades. Imagínate si no lo llegan a ser tus hijos, ¿hasta dónde se van a quedar? A lo mejor prepa. Y a lo mejor la escuela les va a funcionar para algo más. Fíjense, la escuela, la universidad no te va a dar dinero. Y eso es algo que tenemos que ser bien claros. Pero sí te va a dar una calidad de vida totalmente diferente en cuestión de educación de vida y educación de conocimiento. Entonces, sí es necesario que te pongas atención. Y cuando tú ves que tu hijo empieza a laborar después de que saliera de la licenciatura, si fue el caso, es bien diferente porque dices, mi hijo hoy ya es abogado y ya está trabajando en un bufete de abogados, ¿no? O mi hijo estudió para ser maestro y ya es maestro, ¿no? Tú como papá, ¿cómo te sientes? Y al final de la cuenta, y es aquí donde quiero hacer una pequeña reflexión y con esto concluir, es, al final de cuenta, tú construiste la vida de alguien más. Tú estuviste responsable de alguien más. Tú asumiste lo que tenías que asumir. En la paternidad responsable lo que nos invita a hacer es amar, pero sobre todo respetar los tiempos de mis hijos en cada etapa. No desesperarte, papá. No te desesperes, no estás solo. Hay muchos papás como tú haciéndola todos los días. Y todos buscamos el pan de cada día y todos buscamos la esencia de cada día. No te desesperes. Yo aquí te diría que una de las virtudes que debes de desarrollar se llama paciencia. Y después de esto, entender que la vida nos va a dar una diferencia total, depende de cómo nosotros le estemos educando a nuestros hijos, pero sobre todo no siendo responsables en esta parte. Yo te invito como papá que empieces a reflexionar y como último, hagas una carta, ¿sí? Una carta no es para nadie, es para ti. Una carta de todo lo que venimos trabajando durante esta conferencia, donde tú empieces a verificar qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo. Y si ya te diste cuenta de lo que está pasando, actúa. Y si no puedes tú solo, papá, acude con alguien que te pueda ayudar. No con la comadre, no con tu mamá, no con el tío, no. Ve con alguien especialista que te va a dar un punto totalmente diferente. En este caso pueden ser psicoterapeutas, pueden ser sacerdotes, pueden ser personas que realmente den orientación a ustedes. Los propios maestros, fíjense, los propios maestros podemos apoyarles en este sentido. No estás solo, papá. La paternidad no te debe de dar miedo. La paternidad es algo que se disfruta y al final se cosecha lo que se siembra, ¿no? Está el dicho, ¿no? Entonces, para mí, hoy, si tú tuviste muchas carencias en muchas cosas por cuestiones
porque en casa no se me dio, puedes cambiarlo y hacerlo diferente. Yo te dejo esto, haz una cartita, dedícatela a ti, date un espacio, ciérrate la puerta, tómate un cafecito cuando le estés escribiendo, la música que a ti te gusta, haz un ambiente especial. Y esta carta vuélvela a mirar después de 2 años y ve si cambió la situación o si seguimos en lo mismo. Y si sigues en lo mismo, tampoco te preocupes. Aún tienes la oportunidad de hacer el cambio. Yo les agradezco, en verdad, a todos ustedes. Sé que es una charla muy rápida. A mí me pueden contactar en cualquier momento. Mi nombre es Abraham Josué Valdés Bernal. Soy psicoterapeuta. Si es necesario en algún momento dar mi contacto, ahí se los dejaré para que me puedan contactar. Pero sobre todo, a mí me gusta que ustedes sean responsables con su propia vida, pero también responsables con quien somos hoy. Hoy son nuestros hijos. Gracias, que tengan un excelente día y estamos para servirles.